Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Volviendo a Casa. Mira, el día de hoy quise sacar este estudio, adelantarme. Vamos a empezar a partir de enero, viendo desde Génesis hasta Apocalipsis verso por verso. Sin embargo, yo quise grabar estos temas y volverlos a retomar en enero por la importancia en los tiempos que estamos viviendo. Quiero que pongas atención. El tema va a ser el día Shabbat. El Shabbat, ¿sí? Es importantísimo que empieces a conocer Shabbat. Me voy a basar más bien, este es un tentempié de todo el estudio de Apocalipsis, sigo terco, de Génesis, ¿sí? De la creación, hasta llegar a la parte del séptimo día, que es el Shabbat. Son varios temas, sin embargo, nada más voy a sacar este tema por el momento, porque me urge que conozcas, que sepas el Shabbat, ¿sí? Por los tiempos, te vuelvo a repetir, por los tiempos que estamos viviendo. Es urgente que empieces a guardar el Shabbat. Es urgente que conozcas qué es el Shabbat. El Shabbat es la marca del Padre Celestial. Sus elegidos van a tener esta marca. Sus elegidos van a guardar el Shabbat. Y tienes que empezar a conocer qué es el Shabbat. La redención está cerca. Faltan 4 o 5 años. ¿Sí? Es muy poco el tiempo que falta. Y ese tema lo vamos a hablar después, que tiene que ver con el tiempo real que el Padre estableció, que el Padre Celestial estableció. Tú estás por festejar Año Nuevo, el 2014, que nada tiene que ver. Esos tiempos son establecidos por Roma. El que tú celebres el domingo también fue establecido en el Concilio de Nicea por Constantino. Está siguiendo mandamientos de hombres, no los mandamientos del Padre Celestial. ¿Sí me explico? Entonces es importante que empieces a regresar a la senda antigua por los tiempos que estamos viviendo. Esto es una llamada de atención, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, vamos a empezar en enero a estudiar el libro de Génesis verso por verso, pero creo que sentí la urgencia de que conocieras esta parte, este tema que le llamo Shabbat, el único día con nombre. ¿Ok? Es importante decirte que todos estos estudios provienen de Amishab, ¿sí? Y son estudios hechos por nuestro hermano Joseph Sánchez, donde todos los sábados nos reunimos para estudiar el Shabbat, ¿sí? Y vamos a empezar en enero con Génesis hasta Apocalipsis verso por verso. Yo me estoy adelantando con este tema porque para mí es muy importante que empieces a abrir tu corazón y a deleitarte con el Shabbat, ¿va? Entonces el tema de Shabbat, el único día con nombre. Estamos con Génesis 2:3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Este versículo es muy interesante. Hay como un juego de palabras, ¿sí? Porque en realidad los días de la semana, es decir, el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., en la Biblia no se menciona ningún tipo de nombre de lunes, martes, miércoles, etc., ¿no? La Biblia no dice así. Esos nombres fueron puestos después. Los días de la semana no tienen nombre. Se les llama como tal, día 1, día 2, etc. Solo el día 7 es el único día de la semana que el Padre le pone nombre. En este versículo de Génesis 2:3, donde aparece por primera vez su nombre, Dios le llama el día séptimo, Yom Shevi. Pero el día séptimo tiene una misma raíz de una palabra, que es la misma raíz de la palabra reposo, Shabbat, ¿sí? Shevi, que es séptimo, y Shabbat son palabras que tienen la misma raíz, ¿sí? Ahora, dice aquí, porque él reposó de toda la obra. ¿Qué es obra? Melach es en hebreo. ¿Qué es obra? Y de para quién es el día de reposo.
¿sí? Vamos a analizar esta palabra que dice que reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo primero que vamos a ver es de qué fue de lo que reposó. El versículo dice que reposó de toda la obra que hizo. Y aquí se introduce una palabra que ha sido muy controversial a través de la historia, y que es la palabra toda la obra, que en el hebreo es una sola palabra, melhato. Melhato, ¿sí? El hebreo es muy concreto y es simple. Hay veces que tú en una sola palabra hebrea puedes tener como 4 palabras en español, porque en el hebreo los pronombres, las conjunciones de verbos, etcétera, todo se puede poner en una sola palabra. En el español no es así. Necesitamos usar varias palabras para describir una sola acción. Mientras que en el hebreo una sola palabra describe muchas cosas. Aquí melachto, por ejemplo, está hablando de la obra de él, del Padre. Y dije que esta es una de las palabras más controversiales de toda la Biblia, porque de ahí se derivan las 39 leyes rabínicas del Shabbat. En el judaísmo ortodoxo, atención, ortodoxo, se enseñan las 39 melajot, o 39 obras que están prohibidas en el Shabbat. Y todo a raíz de esta palabra melaja, que vamos a describir a continuación, ¿sí? Estas 39 leyes rabínicas causaron mucho conflicto en la época de Yeshua. Cada vez que ustedes en el Nuevo Testamento vean que Yeshua está teniendo conflicto con los rabinos o maestros de la ley, no está teniendo un conflicto por el Shabbat en sí. Para Yeshua no era un problema el Shabbat. El problema eran las leyes rabínicas del Shabbat, ¿sí? Resulta que cuando los rabinos empezaron a determinar qué estaba permitido y qué estaba prohibido hacer en Shabbat, ¿sí?, todo giró alrededor de la palabra obra, que en hebreo es melaja. Entonces empezaron a discutir qué es obra, qué es una melaja. Entonces se pusieron a buscar en la Torah la palabra melaja. Y por ejemplo aparece la palabra melaja para referirse a actividades que se llevan a cabo para construir el tabernáculo en el desierto, ¿sí? Para construir el tabernáculo en el desierto, dice el texto que se hicieron diferentes melajot, obras. Imagínate lo que implicaba hacer un tabernáculo que era tenían que hacer trabajos de oro, llevaba telas, ¿sí? Era toda una obra de artesanía. Se tenía que hacer muchos trabajos como cortar, coser, pintar, ¿sí?, etcétera. ¿Sí? Pues bien, todo lo que se hizo para levantar el tabernáculo fueron trabajos que se tomaron como parámetros para decir lo que se puede y lo que no se puede hacer en un Shabbat, ¿sí? Estas leyes que establecieron los rabinos son leyes muy complejas, pero si nos fuéramos a la sencillez de lo que significa la palabra melaja, debería ser mucho más sencillo que eso. Por eso en este estudio vamos a ver qué se refiere esta palabra melaja en su raíz esencial, ¿sí? Porque si tú y yo entendemos el significado esencial de la palabra melaja u obra, ya no vamos a tener ningún problema con respecto al Shabbat, ¿sí? ¿Por qué? Una de las típicas dudas, ¿sí?, de todos aquellos que empiezan a guardar el Shabbat es saber qué se puede y qué no se puede hacer en Shabbat. Entonces el objetivo de este estudio es que ya no vuelvas a tener dudas sobre qué se puede y no se puede hacer en Shabbat. Que ya no tengas que estar buscando en enciclopedias o metiéndote en internet, ¿sí?, sino que simplemente con definir esta palabra de melajá puedas saber qué es lícito y qué no es lícito hacer en Shabbat, ¿sí? Así que bueno, vamos a analizar la palabra. Vamos a Éxodo 29. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Otra vez aparece aquí la palabra melaja. Luego sigue diciendo en Éxodo 20:10: más el séptimo día es reposo para el Señor. Aquí vamos a aclarar el principal punto para el reposo, porque aquí es donde entra mucha confusión con respecto para qué es el reposo, ¿sí? Hay quienes podrían decir: es mi día de reposo. Pero de acuerdo a lo que aquí estamos leyendo, ¿para quién dice que es el día de reposo? ¿Es para ti?
¿Es para que descansemos nosotros o para quién es? El día de reposo es dedicado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Sí? El reposo es para el Padre. Y dice que no hagas ninguna melajá, ninguna obra. Aquí vamos a analizar la palabra melajá, que es que la raíz de la palabra melajá son la letra lamed. A ver, aquí te la voy a poner. Alef y Lahav. Esta raíz lo que significa literalmente es servir, trabajar para completar algo. En paleohebreo, la lamed, como habíamos visto anteriormente, representa un báculo de pastor. La lev está representada por la fortaleza, la fuerza de un toro. Y la kaf, por una palma de mano abierta, que representa el sometimiento de la voluntad de alguien. Así que el significado de estas tres letras juntas implica el sometimiento de nuestra fuerza o voluntad hacia alguien. De ahí el significado de trabajo o incluso de esclavitud. Eso es trabajo, someter la voluntad o algo a alguien. Ya que si tuvieras la opción, y te pregunto, de escoger entre trabajar o andar de vacaciones, ¿qué preferirías? Hay quienes pueden decir, no, yo prefiero trabajar, ¿no? Me encanta mi trabajo. ¿Lo harías sin que te pagaran? La verdad, la verdad, siendo honestos, ¿a quién no le gustaría tener toda la libertad de su tiempo? No digo que no quieras trabajar, no, sino que tengas la opción de que si quieres trabajar lo hagas y si no quieres no lo hagas. Que sea algo opcional, que no tengas que. Si yo te diera la opción de escoger que trabajes por obligación o que trabajes por gusto, ¿cuál prefieres? Son dos cosas totalmente diferentes. Y es en este sentido que la palabra melajá es el tener que someter mi voluntad a alguien porque necesito ganar dinero, porque tengo que hacerlo. Eso es en realidad la palabra melajá. De manera interesante, la palabra melech, malach, o sea, ángel o mensajero, shaliach, apóstol, tiene la misma raíz de melajá, la cual implica servir. Por eso el que quiera ser grande debe servir a los demás. La idea de un reino era para que todos le sirvan, sino para que él sirviera al pueblo. Esa es toda la esencia, la idea de todos los gobernantes, entre comillas, o los que están en autoridad. Así que en este día séptimo el Señor reposó de toda actividad que demandará que Él estuviera sirviendo hacia alguien. ¿Sí? El Shabbat es un día para detenerse y agradecer. Ahora, vamos a analizar la palabra séptimo y reposó. ¿Sí? Ahora, la palabra séptimo, ¿sí?, y reposo o reposo viene de la misma raíz, que son en paleohebreo las letras Shin y Bet. En el hebreo antiguo la letra Shin está representada por dientes frontales, así como de conejito, y la letra Bet está representada por una casa. Estas dos letras juntas las vamos a analizar el mensaje. Si dijimos que la letra Shin está representada por dos dientes frontales, ¿cuándo es que tú muestras los dientes de enfrente? Pues cuando te ríes, cuando estás contento. Entonces, si estás contento, sonriendo, y estás en la casa, ¿por qué tendrás que estar contento sonriendo en la casa? Pues porque ya terminaste de trabajar. Entonces, esto te va a ayudar a entender toda la esencia del Shabbat, ¿sí? La Shin representa los dientes y la Bet la casa. De modo que ambas implican una sonrisa en casa, en relación a la celebración que se daba en aquella época cuando la cosecha y la comida estaban listas o completas. Imagínate que llegas a casa después de un arduo día de trabajo y al entrar percibes el aroma de la comida lista, ¿no? Unas enchiladas, tu arrocito, tus frijolitos, ¿no? ¿Cómo te pondrías?
sin duda sonreirías, ¿no? Automáticamente estarías así y te dispondrías a dar gracias a Dios después de este trabajo tan pesado que tuviste, ¿sí? Incluso el verbo shevet, sentarse, viene de estas mismas dos letras. Y es que alguien solo se sentaba para comer cuando terminaba su trabajo. Mientras no lo hiciera, todavía andaba haciendo algo. En aquella época era así. Se levantaban muy temprano, se iban a sus siembras, a pastorear las ovejas, etc. Y su diversión era llegar a casa, sentarse a comer. Permíteme tantito. Esa era la diversión, sí, para ellos. Ahora, ¿cuál es la tragedia actual de esto? Que ahora no es así. Ya es algo como automático. Si ya llegamos y ya, es más, ya no se sientan las familias juntas. Y andamos buscando otras cosas, ¿no? Ya mejor te vas a restaurar, te vas acá, te vas allá, de manera insaciable. O llegas y comes rápido, porque como ya comiste, y como ya te metieron automáticamente en tu cabeza que eso no es lo suficiente, que casi lo que haces es comer porque tienes que comer, y córrele, porque tienes que hacer algo más. Pero en aquella época no era así, se sentaban, se juntaban, era un día de fiesta. Cuando ellos se sentaban a comer era porque ya se acabó lo que tenían que hacer. Ahora solo tenían que disfrutar tranquilos. Esa es la idea del Shabbat. Ya tienes comida, es decir, sustento. Ahora descansa. ¿Sí? Así que la profundidad del Shabbat se encuentra en el reconocimiento de que todos los recursos para nuestro sostenimiento fueron creados ¿por quién? Por Dios, por el Padre. Por tanto hay que hacer fiesta para agradecerle. El Shabbat es para Él. Tenemos que darle gracias. Es por eso que dentro de la tradición judía el Shabbat se inicia la puesta del sol del viernes por la noche con una cena. Entonces el viernes tú puedes preparar tu cenita y con tu familia. ¿Sí? Esa es la esencia. En otras palabras, ya párale, tranquilo, ya siéntate, ya trabajaste mucho. Disfruta con tu familia. ¿Sí? Esa es tu parte. Y si te desvelas porque estuviste haciendo sobremesa, platicando, deleitándote, pues qué bien. Al otro día tienes tiempo para otras 2 comidas más. ¿Sí? Y el estudio de la Torah, que es importante hacerlo. En resumen, prácticamente Shabbat es un día para sentarte a comer, para alimentar el cuerpo físico y el alma. Ese es el deleite. Ese es el Shabbat. ¿Verdad que no es lo mismo que el domingo? Ahora, el Shabbat y la pena de muerte por transgredir. Vamos a darnos cuenta que después el Padre Celestial instituye el Shabbat como una ley, incluso con pena capital. Pero, ¿por qué será tan grave la pena a quien transgreda el Shabbat? Pero si hay otros pecados más graves, ¿no? Que no tienen la pena capital. ¿Sí? Es decir, no se ordena matar al que lo transgreda, pero en el caso del Shabbat es pena de muerte transgredirlo. Mira, en aquella época en la cual Israel estaba gobernado por jueces y gobernantes que se regían en la Torah, al que transgredía un Shabbat lo mataban. Eso fue lo mismo que le sucedió a un hombre que nos relata las Escrituras, que estaba recogiendo leña en el día de reposo. ¿Sí? Y este hombre lo llevaron ante Moisés para ver qué hacían con él, y el Señor les ordenó que lo apedrearan. Vamos a ver por qué será tan grave trabajar en Shabbat. Yeshua dijo que el Shabbat había sido hecho por causa del hombre, ya que el principio de la decadencia humana, ¿sabes dónde comienza? Cuando deja de agradecer. Es por eso que el Padre puso pena capital para el que deja de hacer eso. Porque el Padre sabe
¿quién empieza a transgredir ese mandamiento? Y él sabe que esta persona empezará poco a poco a transgredir todo lo demás. Veamos, ¿dónde dice esto? Dijimos que la decadencia humana empieza con la falta de gratitud. Cuando dejas de ser agradecido por lo que comes, por lo que recibes, ahí empieza un proceso gradual y sutil de decadencia, hasta que ya no hay más remedio. Hasta el momento en que tú te desprendes de dar reconocimiento, de dar gracias al Padre, de que tienes comida, trabajo y todo lo necesario, ahí empieza el proceso de decadencia. Por eso el mundo está como está. Es por eso que necesitamos el Shabbat, para que después de 6 días nos detengamos y tenemos que reconocer quién es nuestro proveedor, que gracias a Él tenemos lo que tenemos. No es por nuestro esfuerzo, esto yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuánta gente no hay que dice, no, yo? No es ni por tu trabajo, ni mucho menos por un accidente cósmico. Así que, ¿sabes qué? Detente. Siéntate y agradece. Romanos 1:20, ¿qué dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se dio a conocer a través de la creación, ¿sí o no? Por el universo. Por eso el hombre no puede decir que esto surgió por un accidente. Eso es muy tonto, eso es absurdo. Eso lo vamos a tocar el año que entra, cuando empecemos con Génesis. Vamos a tumbar todas esas creencias de que el Big Bang y que la evolución. Vamos a acabar con todo eso. Es lo más tonto y absurdo que se enseña en las escuelas. Es ridículo. Dios dio la grandeza a la creación para que el hombre no tenga excusas de que no supo de su existencia. Pero vean lo que dice el texto que sucedió con el hombre, aun cuando por intuición se dio cuenta de que Dios sí existe. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No es verdad esto actualmente. Ahí empezó el proceso. En el momento en que el hombre empezó a ver que el sol, mira el sol, la luna, las estrellas. No, pues yo vivo gracias al sol, porque el sol me da vitamina E. Ay, mi piel, y luego las plantitas crecen. Ay, sol. Te voy a rendir una ofrenda para que me des cosecha. Después vio la lluvia, ¿no? Y dijo, ay, ofrenda para las nubes, ¿no? Y ahí empezó el hombre a dejar de agradecer al verdadero autor de su bendición. Y así fue poco a poco. Al principio fue el sol, luego las nubes. Y pues actualmente el hombre más civilizado ya no le da gracias al sol ni las nubes. Ahora, ¿a qué le da gracias? Pues le da a sus títulos, a su dinero en el banco, a su esfuerzo, a su inteligencia. ¿Sí? Y en realidad viene haciendo lo mismo que hacía el que le daba culto al sol. Le está dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice el versículo 21 que una vez que el hombre empieza a apartarse del Padre, pues no tiene razón para agradecerle. Si nuestra comida y todos los recursos para nuestro sostenimiento, es decir, si tú abres el refrigerador y dices, todo esto es obra de la casualidad del Big Bang, ¿sí? De todo esto de los vegetales y de los peces del mar y los animales y todo lo que existe, todo es producto de un accidente cósmico, explotó todo, y así aparecieron todos los huertos, y aparecieron los árboles frutales y los ecosistemas, en fin, todo lo que existe. Pero peor aún, si tú lo que piensas es que todo eso es producto del esfuerzo humano, pues entonces nunca vas a tener la motivación para guardar el día de reposo, puesto que podrías pensar que para que detenerse
a guardar ese día. ¿Para qué? ¿Para qué darle gracias a Dios, al Creador, si Él no me da las cosas? ¿Sí? Hay personas que han llegado a decir: yo no tengo que dar gracias de nada, yo tengo esto gracias al sudor de mi frente, a mi trabajo. Qué triste cuando escuchas una cosa de esta, ¿no? Qué increíble. Y estamos plagados de gente que piensa así. Y en los tiempos que estamos viviendo, y se está acercando la redención. Ahora, en esencia, sí está quedando claro el por qué está la pena capital para el día del Shabbat, para el que no guarde el Shabbat. Es como si Dios dijera: mejor te corto ahorita antes de que sigas en tu proceso de decadencia y te hagas más daño a ti y a los demás. Es mejor desde el principio extirpar el mal, la ingratitud, la falta de glorificarle desde el principio. Por eso va a venir lo que va a venir. Sí. Ahora, ¿por qué es tan importante guardar el Shabbat? Aparte de todo esto, porque es señal del pacto. La palabra Shabbat, ya vimos que tiene como raíz la letra Shin y la Bet. Vamos a ver ahora que la palabra tiene una tercera letra que se le agrega a la raíz, y entonces ya completa la idea del Shabbat, nos da una clave. Y te garantizo que la próxima vez que tú vayas a transgredir el Shabbat y te acuerdas de esto, lo vas a pensar 2 veces. ¿Sí? La otra letra que completa la palabra Shabbat es la letra Tav. Y esta letra representa una señal. ¿Y sabes qué? Curiosamente es una crucecita. De manera que la palabra completa en el paleohebreo está representada de la siguiente manera. Ahí te lo voy a poner. ¿Sí? Así fue como Moisés le escribió. ¿Sí? Los dientecitos Shin, que vimos que representa alegría. La Bet, que es la casita, que estás en una casa tranquilo, reposando, dando gracias. Y la Tav, la señal. De modo que el mensaje de esta palabra es que quien se detenga y tenga este momento de gratitud, esa persona tiene la señal. Que no la tenga, no tiene la señal. Entonces, de esta manera podemos entender por qué el Shabbat implica la señal del pacto con el Eterno. Que Él es el creador de los cielos y la tierra. Y la prueba de quién es su pueblo verdadero. Es muy común escuchar a mucha gente en el mundo decir que son hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Estoy en pacto con Dios. Lo amo. Es muy fácil decir: tú eres mi Señor. Cualquiera lo puede decir. Pero, ¿qué prueba tenemos de que eso es verdad? ¿Cómo podemos determinar si esa persona está en pacto? Pues viendo si tiene o no tiene la señal del pacto. Recuerdan que en Apocalipsis dice que cuando Dios está a punto de destruir a la humanidad, le dice a los ángeles, quiero que pongas atención aquí, que antes de destruir, que no lo hagan, o que lo hagan hasta que haya puesto la señal en la frente de sus escogidos. ¿Y cuál será esa señal? Por supuesto que es Yeshua y lo que hizo en la cruz. Pero ¿qué representa el reposo de la cruz? Bueno, pues de esta manera podemos entender por qué el Shabbat implica la señal del pacto con el Señor y la prueba de quién es su pueblo verdadero, que le sirve a Él, y quién es el que le sirve a alguien más, o que se sirve a sí mismo. Esa es la señal. Con el Shabbat tú puedes saber si alguien le sirve a Dios o se sirve a sí mismo, o le sirve a un Dios cuyo nombre se oye muy feo, ¿sí? Mamón. Esta palabra mamón significa el Dios de las riquezas, el materialismo, el dinero. ¿Sí? Tú no puedes servirle al Padre Celestial y a otro Dios. Así, ahí no hay opciones. Que un día le vayas a servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y otro día pues a otra cosa. Éxodo 31:16.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Aquí siempre hay un inteligente que dice que este pacto es solo para los hijos de Israel. Pero más adelante vamos a aclarar este tema, para que veas que no es solo para los hijos de Israel, sino también para todos los extranjeros que se unen al pueblo. Éxodo 31:17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Padre Celestial los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La palabra señal es la palabra hebrea ot. Son la letra Aleph y la Tav. ¿Qué es la Aleph y la Tav? La primera y la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, ¿quién es la Aleph y la Tav? Yeshua. Yeshua es el principio y el fin. Entonces, ¿cuál es la señal de que alguien está en Yeshua? Pues lo que dice el texto de Éxodo 31:16-17. Esta es la señal de quién está y quién no. Luego sigue diciendo el texto 17, la razón de esta señal. Porque en 6 días hizo el Padre los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vean lo que dice Hebreos 4:10-11. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si ustedes analizan lo que dice este texto, verán que se relaciona con la obra completa consumada del Mesías Yeshua. Lo que nos está diciendo es, entra en el reposo, ya que muchos salieron de Egipto, pero no todos entraron en el reposo que era la tierra prometida. ¿Sí? Entrar al reposo, entrar al pacto con Yeshua, implica tener la señal del pacto. Vamos viendo lo que dice Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si Yeshua es el Señor del Shabbat, entonces, ¿qué significa estar sometido a la voluntad del Señor? Pues estar sometido al reposo de Yeshua, que es el Shabbat. De manera que si Yeshua dijo que Él es el Señor del Shabbat, y después de haber visto que el Shabbat es una señal para los hijos de Israel, ¿podría alguien decir, Jesús, Yeshua, es mi Señor, pero transgredo el Shabbat? Eso es como que absurdo, ¿no? Es contradictorio. ¿Sí? En conclusión, 6 días de la semana someteremos todas nuestras fuerzas, nuestra voluntad para servir a otros, ¿sí? En el trabajo. Y el séptimo día nos servimos a nosotros mismos. ¿Cómo? Si Yeshua dijo en Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. El Shabbat fue hecho para el hombre, pero ¿para qué razón? ¿Qué es lo que hizo Dios en el séptimo día al estar completo? Pues reposó. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer tú y yo para estar completados. ¿Sí? Así es pues que el séptimo día nos servimos a nosotros mismos sirviendo al Señor. Al servirle a Él, nos estamos completando a nosotros mismos. Estamos encontrando el sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida. Como dijo el rey Salomón en Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Sí? Voy a dejar hasta aquí el estudio y continuamos con la segunda parte el día de mañana. ¿Sí? Muchas gracias y disculpa el que haya terminado así.